Hola, soy el doctor Roberto Islas. Soy un médico comprometido con el bienestar social, que piensa que la salud pública debe también estar empapada de la salud colectiva y que el acceso a la atención a la salud es un derecho del que todos deberíamos gozar. En esta ocasión quiero hablarte de cómo estuvo manejada la pandemia de COVID-19. Y para ello, quiero que leamos y analicemos juntos el artículo titulado Desigualdad en el acceso a las vacunas, el fracaso de la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19, de los autores Antonio Ugalde, Fernando Hellman y Nuria Omedes. El artículo comienza con un breve resumen de cómo fueron sucediendo las cosas cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como pandemia mundial. A finales de abril de 2022 se habían notificado casi 6.2 millones de muertes y 507 millones de infecciones por COVID-19, además de casos asintomáticos no contabilizados y millones de casos diagnosticados que no se notificaron. Para ese entonces, China, Rusia y Estados Unidos decidieron que, para responder rápidamente a la pandemia, había que desarrollar cuanto antes una vacuna capaz de reducir la gravedad de las infecciones y frenar su transmisión. Para ello, las agencias reguladoras ajustaron sus procedimientos en menor tiempo. Hubo una gran inversión de dinero para financiar la investigación y el desarrollo de vacunas, además de ampliar la capacidad de fabricación. Al mismo tiempo, establecieron programas para promover la distribución equitativa de las vacunas a nivel mundial. El artículo se encuentra dividido por subtemas, los cuales tocan puntos importantes y que son clave para entender el por qué la respuesta sanitaria ante esta pandemia fue un fracaso. Comencemos hablando del primer subtema, que es el desarrollo y aprobación rápida de las vacunas contra el COVID-19, sus consecuencias. Las empresas de biotecnología y los centros de investigación gubernamentales desarrollaron vacunas contra COVID-19 en un tiempo récord. Sputnik, una vacuna rusa, se aprobó sin haber realizado estudios de fase 3. Le siguió rápidamente una vacuna fabricada en China, Sinovac. En cambio, Estados Unidos y su agencia reguladora, la Food and Drug Administration, es decir, la FDA, hicieron aprobaciones ultra rápidas a las vacunas contra COVID-19 que se estaban desarrollando. Estas eran Pfizer y Moderna. Antes de COVID-19 no se había desarrollado ninguna vacuna en menos de 4 años, y algunas tardaban décadas. Ciertas vacunas de COVID-19 se desarrollaron y aprobaron en menos de 1 año, y en menos de 2 años la OMS las había aprobado. Una confluencia de factores facilitó el rápido desarrollo de las vacunas en Estados Unidos y otros países. Se había estado haciendo investigación sobre los coronavirus y las vacunas víricas durante años. Las agencias reguladoras se vieron presionadas por la gravedad de los pronósticos para la economía y los sistemas de salud, además por la ausencia de tratamientos adecuados, por lo que modificaron sus procesos de investigación y desarrollo, autorizando el inicio de las fases avanzadas de los ensayos clínicos sin disponer de los resultados de las fases previas, o realizándolas en paralelo. Los gobiernos proporcionaron grandes cantidades de dinero para el desarrollo, tanto empresas públicas y privadas, y hubo una gran inversión gubernamental en compromisos de compras anticipadas. En el segundo subtema titulado Cambios normativos, se habla de que el 2 de diciembre de 2020, los británicos autorizaron la vacuna de Oxford AstraZeneca para uso de emergencia, 7 meses después del inicio de ensayos clínicos. Asimismo, la FDA aprobó las vacunas de Pfizer y Moderna para uso de emergencia el 11 y 18 de diciembre del 2020, menos de 1 año de los ensayos clínicos. Johnson & Johnson presentó a la FDA el informe del patrocinador para el permiso de comercialización de su vacuna y 2 días más tarde recibió la autorización de uso de emergencia y se empezó a distribuir el 1 de marzo. Señalando que el ensayo de fase 3 se inició antes de que se completara el análisis de los resultados de las 2 primeras fases. El 3 de enero de 2021 se aprobó la vacuna Covaxin en la India, antes de que finalizaran los ensayos clínicos. Covishield, la primera vacuna india, no se desarrolló con la misma rapidez, pero la agencia reguladora la aprobó para uso de emergencia en la misma fecha.
Rusia y Cuba, tras probar las vacunas en un grupo muy reducido en fase 1, se saltaron las fases 2 y 3 y con información limitada procedieron a vacunar a la población. El tercer subtema es titulado Una importante financiación pública. Aquí comienza hablando de que los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido concedieron enormes cantidades de fondos públicos a centros de investigación públicos, universidades y empresas privadas, facilitando los procesos de investigación y desarrollo. En la vacuna Oxford-AstraZeneca, el 97% de la financiación fue pública. En la India, la vacuna Covaxin también fue financiada por el sector público. Por su parte, Cuba desarrolló y aplicó 3 vacunas: Soberana, Soberana Plus y Abdala. A principios de enero del 2022, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un préstamo de 46 millones de euros para el desarrollo de vacunas. La excepción del uso de recurso público en su totalidad fue Pfizer en Estados Unidos, a través de la Biomedical Advanced Research and Development Authority y los National Institutes of Health, así como los compromisos de compra anticipada. No hay una estimación precisa de lo que se gastó el gobierno de Estados Unidos. En otro subtema, titulado Compromisos de compra anticipada, nos dice que el objetivo de los compromisos de compra anticipada es adelantar dinero para que las empresas empiecen a fabricar las vacunas en desarrollo, incluso antes de recibir la aprobación reglamentaria. Los compromisos de compra anticipada en el gobierno estadounidense permitió que se fabricaran millones de dosis de vacunas. Por ejemplo, en julio de 2020, casi 6 meses antes de que la FDA aprobara la primera vacuna de Pfizer para uso de emergencia en Estados Unidos, ya se habían acordado la compra de 100 millones de dosis e igualmente lo hizo anticipadamente con 100 millones de dosis a Johnson & Johnson y Moderna. Pasando a otro subtema titulado Consecuencias del desarrollo ultra rápido de vacunas, nos dicen que el desarrollo tan rápido de las vacunas hizo que se empezara a vacunar a la gente sin conocer suficientemente sobre su seguridad y eficacia. Asimismo, la falta de información sobre efectos adversos, su duración y gravedad, como en el caso de las vacunas de ARN mensajero que instruyen a las células de la persona vacunada a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria. Entre los efectos adversos inesperados se han notificado linfadenopatías, síncopes, parestesias, miocarditis, parálisis de Bell y acúfenos. Las vacunas con adenovirus han producido casos de trombosis con trombocitopenia, síndrome de Guillain-Barré y otros. Y en un subtema más, titulado Acuerdos contractuales, nos dicen que algunas de las condiciones contractuales que las empresas farmacéuticas estadounidenses impuestas fueron abusivas. Los contratos, incluso los celebrados con Estados Unidos y la Unión Europea, incluían acuerdos de no divulgación que impedían que los gobiernos anunciaran la existencia de acuerdos, términos, transacciones y la relación entre Pfizer y los respectivos gobiernos. Pfizer impidió que Brasil recibiera o donara dosis de la vacuna COVID a otros países. En un subtema más titulado Programas para lograr la vacunación mundial, nos mencionan que en este mundo globalizado, es difícil interrumpir la transmisión viral cuando no toda la población mundial tiene acceso a vacunas eficaces. Cuanto más tiempo se tarde en vacunar a todo el mundo, mayor será el número de infecciones, muertes y mutaciones del virus, y que parte del problema es que el éxito de algunas de las iniciativas depende principalmente de la buena voluntad de los países ricos y de las empresas. En este apartado se concluye que, de todas las iniciativas mencionadas, solo el Centro de Transferencia de Tecnología de Vacunas de ARN mensajero de Sudáfrica va camino de alcanzar los objetivos propuestos. En conclusión, se afirma que los planes de vacunación mundial fracasaron por múltiples razones, las cuales deben ser analizadas en detalle para evitar los mismos errores en futuras pandemias. Lo que aprendemos de este artículo es que el proceso de investigación y desarrollo de vacunas eficaces se puede acelerar, y ese es un punto a favor. La capacidad de producir vacunas no es exclusiva de la industria farmacéutica multinacional y, de hecho, los grupos de investigación pequeños y países de renta media y baja también son capaces de producir vacunas eficaces. Los gobiernos de los países de renta alta han invertido grandes cantidades de dinero en estimular el desarrollo y la producción de vacunas por parte del sector privado.
sin imponerle ninguna condición a toda la industria farmacéutica que recibió esos recursos económicos. Como resultado, los contribuyentes han pagado la investigación y desarrollo de la mayoría de las vacunas, así como las dosis que se han administrado, por lo que se necesitan debatir formas justas de financiar, así como el precio de los productos acabados, para evitar que se utilice el erario para generar grandes beneficios para las empresas, sus directivos e inversores. Por otro lado, desde el principio se sabía que la capacidad instalada para producir vacunas era insuficiente para abastecer el mercado mundial, e incluso sabiendo que la seguridad del mundo dependía de la vacunación de todos. Las empresas multinacionales se negaron a compartir sus patentes, derechos y marcas registradas para permitir a los productores de vacunas de todo el mundo fabricar las vacunas contra COVID-19, violando de esta manera el principio bioético de justicia. Los gobiernos de los países de renta alta optaron por proteger los intereses de las empresas ubicadas en su territorio y por vacunar a sus residentes, a sabiendas de que esto no acabaría con la pandemia. De hecho, los ciudadanos del mundo prestaron sus cuerpos para contribuir a los ensayos clínicos y al desarrollo de las vacunas, pero sus esfuerzos no fueron reconocidos ni por las empresas ni por los gobiernos. Las empresas impusieron precios excesivos a las vacunas, lo que impidió el acceso universal, y los gobiernos no desarrollaron planes adecuados de farmacovigilancia para conocer el patrón de seguridad y eficacia de las nuevas vacunas. Quizá haya que invertir más en reforzar los centros públicos de investigación para que en futuras pandemias los gobiernos estén más dispuestos a compartir la propiedad intelectual de sus inventos con otras partes interesadas, y así proteger mejor a sus poblaciones y contribuir al bien común.